Vamos a empezar como siempre con una oración. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor Jesús, bendito y alabado sea. Te damos gracias porque nos permite reunirnos en tu presencia. Te pedimos que todas las cosas que pensemos, digamos y hagamos durante toda nuestra vida, en el día de hoy, en el desarrollo de este tema, de esta charla, de esta conversación, partan de ti como tu fuente y lleguen a ti como tu fin. Y lo hacemos con la oración de los hijos de Dios que tú mismo nos enseñaste. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Muy bien, queridos hermanos. Decíamos en estos días previos, en las charlas de estos jueves, que hemos tenido en estas dos últimas semanas, hace 2 semanas hablábamos de fe o razón. Y decíamos que en la cultura contemporánea en que nos ha tocado vivir, la fe y la razón, que son las dos alas de la verdad, como nos dice el Papa San Juan Pablo II, ambas están dañadas porque justamente vivimos una época donde tenemos una cultura de la posverdad, esta cultura relativista, del posmodernismo, donde se aprecia más la opinión que la verdad. Y ese relativismo hace que los seres humanos no tengamos sentido ya para conversar y dialogar, sino que únicamente se requiera simplemente tolerar, porque si es que no hay verdad, y si cada persona tiene su verdad, ya no tiene sentido el diálogo, ya no tiene sentido la argumentación, porque sencillamente cada quien se va a quedar con su verdad, con su opinión, y las argumentaciones de uno u otro no van a tener valor. Y entonces por esa razón, los poderosos de este mundo, en medio de este relativismo, establecen lo que el Papa Benedicto XVI llamaba la dictadura del relativismo. Y es en medio de esta dictadura del relativismo donde es despreciada la verdad y en consecuencia despreciada la razón. Nosotros vivimos en un irracionalismo, pero a veces no tan evidente, que daña no solo la razón, no solo la búsqueda de la verdad, incluso la ciencia, sino daña también la fe, y la respuesta es el pragmatismo. Es decir, lo único importante, lo que es útil, lo que me sirve, lo que me resuelve problemas inmediatos. Y cuando el ser humano solo se fija en lo inmediato, pierde la dimensión de lo trascendente y pierde la dimensión de lo humano. Y entonces nos degradamos como personas humanas, nuestra fe se daña y también nuestra razón se daña. Y esto trae como consecuencia que la felicidad, que es lo que veíamos el jueves pasado, al tocar el tema de la fe y la felicidad, el proyecto de la felicidad se reduce simplemente, entre comillas, a pasarla bien, a sentirme bien. Y para nosotros en la fe, la felicidad, la bienaventuranza, no solo es pasajera, sino tiene que ser eterna. Y entonces, con esa fe dañada, se daña la esperanza y
se crean las condiciones simplemente para vivir el día a día, lo inmediato, y buscar satisfacciones pasajeras en cuanto podamos conseguir y encontrar. Claro, con una razón dañada, sin tener plena conciencia de que eso está ocurriendo, caemos en un emotivismo y en un sentimentalismo que son fácilmente manipulados. Hoy, en continuidad con estos temas, vamos a tocar lo que es el amor y la sanidad. Es decir, el amor como fuente de felicidad, como la manifestación de Dios, porque Dios es amor. Y Dios, el Señor Todopoderoso, se ha encarnado, nacido de María Virgen, se ha manifestado ese amor en la cruz, y ese amor ha vencido al pecado, ha vencido al mal, ha vencido a la muerte, está vivo, y ese amor, que es el Espíritu Santo, se derrama en nuestros corazones. Y entonces, con esos elementos, vamos a acometer el tema que corresponde al día de hoy y que tiene por título Amor y sanidad. Amor y sanación. Amor y vida, podríamos decir. En estos momentos, en plena pandemia y en plena cuarentena, es recurrente que muchas personas tengan una serie de dificultades para la convivencia en sus familias. Porque esta cuarentena ha hecho que personas que antes todos los días salían por distintas circunstancias a trabajar, a estudiar, a realizar actividades fuera del hogar, muchos han tenido que replegarse en sus domicilios y entonces descubren o redescubren que han perdido capacidad para la vida en común. Y entonces podríamos decir en general que esta cuarentena, en medio de esta pandemia, ha puesto de manifiesto dos grandes situaciones en términos esquemáticos. Algunas familias, en medio de esta cuarentena, han aumentado los conflictos, la discusión, han generado maltratos, muchos de ellos se han ofendido, se han replegado cada uno en sus espacios, y que su domicilio, su vivienda así lo permite, se han ofendido de palabra, se han llevado cuenta y están viviendo estos tiempos y estos días realmente de una manera muy dura, no solo por las condiciones de dureza en términos económicos, de la dificultad en el empleo, de la inseguridad, sino también por las relaciones humanas, las relaciones interpersonales al interior de la familia. De otro lado, en el otro espectro, existen otras personas que esta cuarentena ha significado para ellos una oportunidad de reencontrarse, de conocerse mejor, de apreciarse y valorar cada día, de poder estar juntos, de poder intercambiar, de poderse ayudar, y entonces los lazos que ya existían se han hecho más fuertes, y entonces han vivido y están viviendo estos días de una manera, diría, positiva. ¿Dónde radica la diferencia? Nosotros no tenemos un estudio sistemático, les voy a dar la apreciación que yo como sacerdote he podido recoger en las confesiones, en la conversación con las personas, en distintos espacios de distintas edades, y podría aproximar el diagnóstico y decir, si es que las familias han hecho
se han volcado a Jesucristo, han participado de la Eucaristía incluso de manera virtual. Estas familias están sobrellevando mejor este tiempo. Y para ellos este tiempo es un tiempo de gracia, de crecimiento como personas en los vínculos familiares, en su relación con Dios. Han aprovechado y están aprovechando este tiempo. Pero también, cuando vemos esos otros casos de estas personas conflictivas, es gente o que no hace oración permanentemente, o que hace oración cada uno por separado, pero no tienen esa experiencia de oración en común, no tienen la práctica, diríamos, de iglesia doméstica. Y entonces eso lleva a este planteamiento del tema que hoy vamos a desarrollar. Porque Dios es amor, nos dice el apóstol San Juan en su primera carta, capítulo 4. Y entonces cuando decimos Dios es amor y decimos amor y sanación, lo que estamos reconociendo es que todos nosotros, las criaturas humanas, necesitamos ser curados, necesitamos ser sanados por el médico de cuerpos y almas, que es Jesucristo, que justamente viene para cumplir esa tarea. Y Él pasa haciendo el bien y curando a los oprimidos por el mal. Es decir, nos permite aproximarnos a una comprensión de las heridas que nosotros tenemos y de las consecuencias del pecado, del mal, del sufrimiento, no solo en nuestras personas, sino en nuestra relación con los demás, en nuestra relación con Dios, porque nosotros no somos seres meramente individuales. Y entonces nos da la oportunidad de, a partir de esta cuarentena y de estas manifestaciones que les refiero, repasar lo que es el común, incluso sin cuarentena y sin pandemia, porque mucha gente vive al presente, incluso antes de esta pandemia, en una situación, yo diría, de desazón, de tristeza, de desánimo, de decaimiento, de celos, de envidias, de rencores, de discusiones, de impaciencia, de maledicencia, que no les permiten vivir como ellos quisieron. El mundo le dice a esta gente: repliégate sobre ti mismo, aléjate de esas personas son tóxicas, esas personas son dañinas, tú busca que gratificarte, busca que, entre comillas, renovarte. Entonces vamos a ir viendo estos aspectos en algunos puntos que tal vez nos ayuden a comprender esta realidad. Entonces, amor y sanación. Y lo primero que tendríamos que decir es que todos necesitamos ser sanados. La pregunta es: ¿de qué necesitamos ser sanados? Y la respuesta inmediata es el pecado y sus consecuencias. Y vivimos en un tiempo donde hemos perdido la conciencia de pecado. Y entonces, y de las consecuencias del pecado. Entonces creemos que si es que estamos de mal humor, es responsabilidad de otras personas. Si estamos molestos con nosotros mismos, es que otras personas son los responsables. Nosotros este domingo vamos a contemplar en el Evangelio según San Mateo este pasaje de la cizaña y del trigo. Y el Señor va a decir que porque estamos dormidos, viene el enemigo y siembra la cizaña. Y cuando le dicen al dueño del campo, los trabajadores, vamos a arrancar la cizaña, el dueño del campo le va a decir: no los arranque, esperemos a que den fruto, para poder diferenciar el trigo y la cizaña. Y cuando el Señor explica la parábola,
a los discípulos que le preguntan qué significa, él les va a decir que el campo es el mundo, que en el mundo hay algunos que son del Señor, son del reino, son de Dios, nosotros diríamos son de Cristo, y otros que no lo son, que son del enemigo. Y esa circunstancia nos lleva a analizar esta realidad en dos dimensiones. En la dimensión personal y en la dimensión del mundo. Y entonces nosotros, a la luz de la fe y de la revelación, sabemos que nosotros somos de Cristo. Que Jesucristo es de Dios y nosotros estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Y además el Señor nos dice en otro pasaje, también en San Mateo, que estamos, y se envía, Mateo capítulo 10, como ovejas en medio de lobos. Y entonces tenemos que tomar conciencia de la fragilidad que tenemos, que el Señor la compara con una oveja, y lo que tenemos que enfrentar y el desafío que hay en medio del mundo que el Señor señala como lobos. Y esas ovejas somos las criaturas humanas, y esos lobos es el enemigo de Dios y el enemigo nuestro. Y entonces, el pecado, que es la seducción del lobo, del enemigo, el engaño, va a dañar la integridad de nuestro ser personal y va a dañar la relación que nosotros tenemos con las otras criaturas humanas, con los otros seres personales, nuestra relación con Dios y nuestra relación con la creación. Ese es el pecado. Y cuando el ser humano vive así, y cuando el pecado en el mundo aumenta, la agresividad que recibe cada persona, cada familia, cada pueblo, cada vez es mayor. Y entonces, por eso no es de extrañar que incluso en términos biomédicos, ya desde hace varias décadas, se ha advertido del aumento de la carga de la enfermedad de salud mental. Es decir, hay más neurosis, hay más ansiedad, hay más angustia, hay más depresión. Y muchas de las causas inmediatas son ese clima de falta de amor, de falta de confianza, de falta de comunión, de crecimiento del egoísmo, y todo responde como consecuencia a que nos alejamos de Dios. Y entonces comprenderemos lo grave que es la situación y cómo muchas veces la respuesta del mundo, de la psicología, de la psiquiatría, de los consejeros, que organizan entretenimiento, diversión, recursos que tienen los seres humanos para manejar estas dificultades son insuficientes, y por esa razón hay inflación de dolor, de sufrimiento, de ansiedad, de problemas de salud mental, pero también como consecuencia del pecado, malestar físico y no solo psicológico, emocional, y sobre todo espiritual. Y esto le pongo un ejemplo, porque también muy específico. Yo también en los últimos días, en las últimas semanas, a raíz de esta pandemia, he podido conversar con muchas personas que, como saben que soy sacerdote, pero también médico, me llamaban a decirme, padre, creo que con COVID. Y yo le preguntaba, vamos a ver, ¿y qué molestia tiene? Padre, tengo dificultad para respirar. Siento que me asfixio, que me falta el aire. Le decía, y además, ¿qué otra molestia tiene? Tengo dolor de cabeza, padre, me duele la espalda. Yo le preguntaba, ¿tiene fiebre? No, padre, no tengo fiebre. No he tenido fiebre. Ah, ya, no tiene fiebre. ¿Te duele la garganta? No me duele la garganta. A veces un poco de carraspera.
a veces dificultad para respirar, pero no me duele la garganta, no tengo tos. Y entonces, claro, uno se da cuenta, son consecuencias justamente de estas dificultades que estamos mencionando, porque este cuadro puede corresponder claramente pues, a una ansiedad, a una angustia, que son consecuencias de esta dificultad en la vida de relación y este desequilibrio en el ser humano y que tiene también manifestaciones físicas. Incluso la Organización Mundial de la Salud, en uno de sus programas que es de los determinantes sociales de la salud, tiene identificado ya hace mucho tiempo las consecuencias físicas, fisiológicas de los problemas emocionales, de los problemas afectivos, de la ansiedad, de los distintos tipos de neurosis, y cómo eso daña incluso el sistema inmunitario, cómo eso daña incluso el funcionamiento de varios sistemas y de varios órganos que finalmente tienen como consecuencia una serie de problemas, no solo alergias, sino inclusive neoplasias, porque las defensas, los mecanismos del organismo para poder sanear el cuerpo no funcionan como deberían de funcionar. Entonces, incluso los conocimientos científicos nos hacen ver claramente esta relación. Y también se da, por supuesto, en las madres gestantes, que si es que están viviendo en esa situación, los niños gestantes van a percibir todos esos estados que vive la madre. Y por supuesto, muchas de esas circunstancias que vive la madre están en relación a su entorno familiar. Y sabemos que muchas veces, ahora, muchos hogares, muchas familias, les llama disfuncionales, y entonces vemos claramente las manifestaciones de esta carga de enfermedad y que sabemos que tienen relación con, finalmente, el pecado, el mal, el sufrimiento y todas esas manifestaciones que hemos mencionado como ejemplos. Y entonces, lo que tendríamos que señalar es que todo eso que impide la alegría, la felicidad, pero no esa alegría, digamos, pasajera, esa alegría un tanto eufórica, tan volcada hacia lo externo, que muchas veces es una fuga, se resuelven si es que hubiera amor. Es decir, si es que nosotros vivimos en la libertad de los hijos de Dios, crecemos en la fe y descubrimos el amor que Dios nos tiene. Y entonces vamos a tratar de identificar algunos elementos que impiden podamos tener esa armonía, esa integridad de nuestro ser personal y la dificultad que tenemos para relacionarnos con los demás y los demás para relacionarnos con nosotros cuando esto no es reconocido y cuando nosotros nos dejamos llevar por esta patología que llamemos es el irracionalismo. Y lo primero que tenemos que decir es que en medio de esta situación en que la fe y la razón son negadas, porque no es fe o razón, sino vivimos en un mundo que quiere adulterar la fe y en un mundo que nos propone una situación de irracionalidad y por tanto no vivimos en la verdad. Y entonces la verdad se reemplaza no con un cientificismo
simple, sino con una respuesta pragmática que está asociada a la técnica, a la tecnología. Entonces la gente ahora, incluso los que hacen programas de posgrado, estudiantes universitarios, lo que quieren es tener técnicas, aprender instrumentos, herramientas. Eso sí de la gente. Yo recuerdo claramente en mi época de profesor universitario de posgrado, en los cursos de maestría, cuando le preguntaba a los estudiantes por qué se habían matriculado en la maestría, qué esperaban de ese programa, el 99.9% respondía, porque queremos aprender técnicas, queremos aprender instrumentos, queremos aprender herramientas. ¿Y por qué le surgía esa demanda? Porque el mundo, el mercado laboral, pide que los profesionales, los trabajadores, manejen técnicas, manejen instrumentos, manejen herramientas. Es decir, los seres humanos son reducidos y cambian la ciencia por la técnica, por el instrumento, y pueden creer que por eso son muy científicos. Porque si es que la tecnología que manejan es sofisticada, ellos pueden creer que con eso pueden acercarse a la verdad y que por tanto están en capacidad de resolver problemas complejos, y eso se manifiesta en la dificultad y por tanto en la frustración que se genera. Entonces, un primer punto es, hemos reemplazado la verdad por la técnica. Pero además, la fe también se ha vuelto pragmática, utilitaria, la gente tiene respuestas inmediatas y no otras palabras. Es una relación con Dios donde quieren que Dios haga lo que ellos piden, lo que a ellos les gusta, y si es que Dios no responde a lo que piden, que cambien de religión, buscan otras cosas, y entonces van saltando de una, en comillas, pseudo fe a distintas espiritualidades, y al final todos le dan lo mismo, porque todos están centrados en ellos mismos, en lo que desean, en lo que esperan, y en su sentir, en sus sentimientos. Entonces eso pone de manifiesto otra característica, que es el exceso de emotivismo, de sentimentalismo, que reemplaza el amor, y entonces no solo no hay amor, hay un exceso de emotivismo, hay un exceso de sentimentalismo, y se reemplaza la ciencia, la búsqueda de la verdad, por el manejo de técnicas, herramientas y instrumentos. Y entonces el ser humano queda desguarnecido, porque en medio de este mundo, en medio del lobo, tiene dificultad para acudir a Dios, porque no va a buscar al Señor en primera instancia, y lo va a buscar solo en situaciones extremas, cuando vea que cosas no funcionan. Entonces vivimos en un tiempo en que los seres humanos se mueven en la dicotomía de búsqueda de herramientas técnicas y tecnicismo, diríamos, y un emotivismo. Y entonces la verdad, el bien, la belleza y el amor se adulteran. Porque si yo no puedo reconocer la verdad y el bien y la belleza, entonces le voy a llamar verdad en esta cultura relativista a la opinión. El bien va a ser simplemente lo que yo sienta, lo que entre comillas me haga sentir bien mis afectos, y también la belleza simplemente va a ser una superficialidad y muchas veces no se va a buscar. Entonces simplemente caemos en una situación donde el ser humano se hace vulnerable a todo lo que este mundo y esta sociedad materialista, consumista, ofrece. Y se ve claramente en la manipulación afectiva y emocional que hace todo el esquema de mercadeo, de publicidad, del marketing, que lo que hace es no que la gente piense y pueda elegir racionalmente, no busca que decide en base al discernimiento y el uso de su razón, sino en base a lo que siente, a lo que le gusta, a lo que crea
que le hace ir bien, ser reconocido por los demás porque consume cierta cantidad y cierto tipo de bienes y servicios. Y a lo que Bauman llamaba comprar la felicidad, creyendo que la felicidad se alcanza por el consumo de bienes y servicios. Y entonces se produce una gran confusión, porque el ser humano confunde que ser auténtico, es decir, vivir en la verdad, es simplemente dar rienda a sus sentimientos, a sus gustos y a sus pasiones y a sus deseos. Y entonces la gente cree que es auténtico porque responde a sus impulsos. Y de esa manera se desencadenan pasiones y apetitos desordenados y entonces se confunde que es el amor. Y el amor se cree que es simplemente la búsqueda de placer, una atracción, un sentimiento, un afecto. Y el ser humano no se da cuenta de quién es. Y por eso es tan importante la revelación de Cristo, que como el Concilio Vaticano II, ya lo hemos mencionado varias veces, en la Constitución Pastoral Gaudium et Spes, numeral 22, dice con mucha precisión que es Jesucristo quien nos revela a nosotros, los seres humanos, quién somos. Y de esa manera aumenta el dolor, aumenta el sufrimiento, aumentan los problemas emocionales, afectivos, los problemas de relación, la gente se vuelve desconfiada, la gente ya toma distancia, incluso antes de este distanciamiento social, se ve y se ve a las personas simplemente en términos utilitarios y ya no en un verdadero amor, que resulta extraño y desconocido. Y entonces por eso la fragilidad de las relaciones afectivas, por eso muchas veces los matrimonios no pasan 2 años, incluso el matrimonio sacramental, y se rompe el matrimonio. Hoy justamente hablaba con un médico joven que había estado con su novia, que también era médico de la universidad, habían estado como novios más de 8 años, todo el periodo de estudio, luego se casaron y al cabo de 2 años rompieron el matrimonio. Porque cada uno de ellos estaba más comprometido con sus logros materiales, con sus logros profesionales, y entonces la relación matrimonial se reducía a una relación utilitaria y pragmática. Y cuando el sentimiento, el placer, el deseo disminuyó, pensaban que ya no tomaban, entonces tenían que buscar otras personas, ya que no habían encontrado en el código. Y eso no es un caso aislado. Y eso no es algo que ocurra en personas, diríamos, poco inteligentes, no, sino este caso que refieren son 2 médicos profesionales, destacados profesionales. Pero no se da solo en los médicos, por supuesto, es algo extendido. Y justamente estas personas luego de experimentar, entre comillas, estas nuevas experiencias porque tienen derecho a rehacer su vida, se dan cuenta que están vacíos. Y no se dan cuenta por qué. Porque lo que han estado dando hacia sí mismos y han creído que la utilización de otras personas van a encontrar el bienestar, la felicidad que quieren. Y el vacío del ser humano solo lo pueden llenar Dios, como nos dice elocuentemente San Agustín de las Confesiones. Nos hiciste para ti y mi corazón está en ti para que tú estás en ti, Señor. Y entonces es necesario que comprendamos que los sentimientos son ciegos, que los sentimientos no permiten reconocer el bien y la verdad ni la belleza. Pero esos sentimientos son ciegos y que muchas veces no somos conscientes de esa dificultad y la relación que tendrían que tener esos aspectos, esos sentimientos con nuestra razón. Porque
porque a veces incluso podemos reconocer nuestra ignorancia racional. Es fácil, una persona puede decir, bueno, yo de estas cosas no sé, busco a otra persona que me ayude en este campo. Ocurre también en el campo biomédico. Entonces, algunas especialidades médicas se han sofisticado tanto que necesitan el concurso, la participación de otras especialidades. Entonces uno puede reconocer incluso la ignorancia en términos racionales, pero es mucho más difícil reconocer nuestra confusión en nuestros afectos, en nuestros sentimientos, en nuestros gustos, en nuestros pulsos, porque estamos heridos por nuestro egoísmo, por nuestra desconfianza y porque el sentimentalismo ha reemplazado al amor. Entonces con facilidad nos justificamos. Vamos a los demás de los problemas que enfrentamos. Y como siempre en las relaciones humanas todos somos imperfectos, se necesita ser un gran analista para descubrir defectos y problemas de los demás. Y no tomamos conciencia de que en realidad todos estamos dañados, porque vivimos en un mundo agresivo que no conoce a Dios, que ha dañado nuestra fe y que nos propone, entre comillas, soluciones, resultados y propuestas de una falsa felicidad que son espejismos que muchas veces nosotros buscamos y seguimos acríticamente sin mayor conciencia, porque esto lo hemos vivido desde niños, a lo largo de la adolescencia, por supuesto de adultos, más difícil de reconocer. Porque los seres humanos podemos más fácilmente reconocer las fallas, los errores, pero es mucho más difícil reconocer que no somos capaces de cambiar por nosotros mismos, ni por meras técnicas, ni terapias, sino solo por el Señor. Entonces vivimos los seres humanos con tres grandes heridas. La herida de ese orgullo, soberbia, narcisista, que es el amor a mí mismo y querer hacer lo que me da gana y utilizar a todas las personas que están a mi alrededor. De otro lado, todas las consecuencias de esta llamada revolución sexual que han hecho que las personas utilicemos a los demás y las personas sean vistos como objetos de placer. Y de otro lado, alimentadas por la pornografía, por toda esa búsqueda de la sensualidad. Y de otro lado, la desconfianza. Cada uno a lo suyo, esa lógica individualista, y buscamos a las otras personas por conveniencia en función que nos sean útiles. Pero si es que alguien no es útil, alguien, entre comillas, nos crea problemas, nos alcanza. En otras palabras, perdemos la capacidad de amar. Y el mayor sufrimiento del hombre, y el origen de todas estas ansiedades, de todos estos sufrimientos, de todas estas neurosis, en el fondo, es porque no sabemos amar como Dios ama. Es decir, el Espíritu Santo que se derrama en nuestros corazones no es quien nos mueve. Nosotros los seres humanos somos seres personales, compuestos de cuerpo, alma y espíritu. Tenemos inteligencia, razón, tenemos voluntad y tenemos pasión. Sentimientos, impulsos, deseos, gustos, que en sí mismos no son malos. Pero cuando no hay integración entre la inteligencia y la voluntad,
Y estos impulsos, estos deseos y estas pasiones, es como tener un auto, un motor poderoso, sin timón, sin piloto. No se estrella. Pero además no solo está la fractura y la separación y la ruptura entre los sentimientos, los impulsos, los gustos, los deseos, y nuestra inteligencia y nuestra voluntad, sino que además la inteligencia y la voluntad tampoco están integradas. Y además existe esta fractura que muchas personas creen que tienen un cuerpo, y creen que el cuerpo es algo, y creen que aman a los cuerpos, y no se dan cuenta que los seres personales somos cuerpo, alma y espíritu, y la dimensión erótica, la dimensión de la atracción carnal, es importante para la procreación y en una etapa de la vida, pero no es la única que cuenta para crecer en el amor. Porque hemos hecho amor sinónimo de placer, de deseo, de gusto, de autosatisfacción o de satisfacción con otras criaturas, es decir, la mera dimensión del querer que muchas veces se maneja utilitariamente y no conocemos el amor. Y entonces por eso que Jesucristo viene a curarnos, viene a sanarnos, viene a salvarnos y viene a darnos esa vida, esa sanidad que todos deseamos. Y entonces es necesario volver a Jesucristo. Pero si es que la fe se ha debilitado, si es que los problemas se han agudizado, y las demandas externas son muy grandes, entonces nosotros vamos a tener dificultad para poder encontrar en el Señor esa sanación. Y entonces es necesario que contemplemos con Jesucristo lo que Él viene a ser en nosotros para liberarnos de esa esclavitud que impide que tengamos vida, que ya en el presente podamos encontrar la bienaventuranza. Es decir, la vida cristiana no es una vida infeliz. La vida cristiana no es una vida de sufrimiento y dolor y de masoquismo. La vida cristiana, como lo dice el Papa Francisco, el Evangelio es buena noticia. El Señor quiere que nosotros recuperemos el equilibrio afectivo, emocional, de nuestros sentimientos, y para eso es indispensable que nosotros tengamos la experiencia de un amor gratuito e incondicional. Desde las etapas más tempranas de nuestra vida, pero que nos acompaña a lo largo de toda nuestra vida, porque si no nosotros vamos a vivir llenos de inseguridades, con una autoestima que va a crearnos una relación con los demás, que no va a ser una relación sana, y la única persona que nos puede dar ese amor gratuito e incondicional es Dios mismo, es Jesucristo. Él viene a reparar nuestro corazón. Él viene a manifestarnos su amor. Él nos da el amor de Dios, de junto al Padre, desde el Espíritu Santo. Y es solo ese amor el que nos puede sanar. Porque nos dice el profeta Isaías, que así nuestra madre, así nuestro padre, así quien sea en el mundo, no nos amara, nos abandonara, nos maltratara. Él no nos va a abandonar, Él no nos va a maltratar. Él nos entrega su amor gratuito e incondicional, independientemente de nuestras obras, independientemente de nuestros padres. No es algo que depende de las cosas que hagamos y no hagamos. No depende de nuestros pecados. Él no ama más a los santos que a los pecadores.
Dios, Jesucristo, solo nos puede amar infinitamente. Y Él da la vida por cada uno de nosotros. Y la experiencia de ese amor, todos lo tenemos que vivir y la necesitamos. Y es esencial. Pero ¿cómo vivir esa experiencia de amor sin frente de debilidad? ¿Cómo vivir esa experiencia de amor cuando más lo necesito si no acudo a la fuente de ese amor? ¿Cómo puedo vivir esa experiencia de amor? Me alejo de la iglesia. ¿Cómo puedo vivir esa experiencia de amor si no hago oración? Y por eso nosotros, los miembros de la iglesia, tenemos la responsabilidad de dar testimonio, de ayudar a tanta gente que vive como ovejas sin pastor. Porque el amor de Dios hace que nuestro corazón, que lo más profundo de nuestro ser, que nuestra conciencia sea capaz de ver. Y por tanto, nosotros vamos a querer la verdad. Vamos a querer conocer a Jesucristo. Y vamos a desear que Él nos muestre todas esas heridas que nos impiden vivir en comunión de amor, que no estemos pendientes de las fallas de los demás para culpar a los demás, sino que de cara a Jesucristo, en el encuentro con Jesucristo, Él es el que nos cura la ceguera. En el afiche de esta charla se ve a Jesús tocando los ojos de un hombre. Él viene a quitarnos esa ceguera. Y para eso necesitamos el encuentro con Él. Y el encuentro con Él por antonomasia se da. El encuentro con Él se da en esta comunión de amor. Porque Él se entrega totalmente. Y entonces comprenderemos que no hay contradicción si no hay unidad entre afecto, amor y verdad. Porque vamos a desear conocer, vamos a comprender que conocer y amar no son contradictorios, que no es que tenemos una función intelectual que está desvinculada del amor, que yo conozco mejor si amo, y amo mejor si conozco, porque yo no puedo amar si no conozco, pero yo tampoco no puedo conocer si no amo. Dios es amor. Y por eso es que este mundo irracional que ha reducido la vida, a la ciencia, únicamente al utilitario, a las técnicas, tecnología, nos confunde. Hay padres que creen que sus niños, porque rápidamente manejan y usan la tecnología, están más despiertos. Hay padres que escogen el colegio de sus hijos que les ofrecen más desarrollos tecnológicos. Hay universidades que no le enseñan a los jóvenes quién es el hombre. Y una visión de ser humano distorsionada, es un humanismo sin bien. Y sin Jesucristo, como veíamos cuando comenzábamos el tema de cristocentrismo o antropocentrismo, no podemos poner al ser humano en el centro si Jesucristo no está en el centro. Porque Él es el verdadero hombre, es el nuevo hombre, el modelo de ser humano al que estamos llamados a alcanzar. Y sin Él no es posible. Pero además de esta dimensión necesaria de encontrar la verdad y no contradicción entre los afectos y la verdad, y amar para conocer y conocer para amar, tenemos que darnos cuenta que justamente ese relativismo que mencionábamos, que hace que en el nivel intelectual nos quedemos con la opinión y en el nivel moral pensemos que no hay bien ni hay mal, sino simplemente lo que me conviene, hiere mi relación con los demás y es consecuencia de la falsa libertad que este mundo sin Dios promete.
y que le dice a los jóvenes que ser libre es no obedecer a nadie, que ser libre es ser autónomo y no ser la ley, que ser libre es hacer lo que me da la gana, que ser libre no tiene relación con el bien, sino con mi capricho, con mi deseo, con mi gusto. Y entonces, en ese relativismo, alimentado por esa visión egoísta, autorreferenciada, entre comillas, autónoma, narcisista, lo que se busca es, entre comillas, la tolerancia. Es decir, tú no te metas conmigo, yo no me meto contigo. Es una tolerancia que en realidad es intolerante, porque no acepta la verdad. Y es una intolerancia que no acepta que los demás busquen la verdad. Y por eso es una dictadura. Y además se busca una falsa misericordia, y se distorsiona la fe, y además se cree que todo va lo mismo, con un supuesto pluralismo, incluso no se queda en esfera pública, política, sino que llega también a ser equivalente a la fe de Dios, a las creencias de cualquier espiritualidad. Y para curar esa herida profunda, nuevamente solo Jesucristo, el amor de Dios, Jesucristo que es el camino y la verdad y la vida, que nos amó hasta el extremo, es la única respuesta. Pero de otro lado, esta sociedad contemporánea también hace que seamos autocompasivos, personas muy frágiles, que no tenemos tolerancia al caso, que no podemos revertir las situaciones adversas, y estamos en la búsqueda de compensaciones, fugas, escapes, y que nos cuesta mucho el esfuerzo, hacemos el atajo inmediato, entre comillas, el éxito fácil, y entonces no tenemos fortaleza para enfrentar dificultades. Y por eso es que en medio de esta cuarentena, en medio de esta pandemia, se observan todas esas fragilidades. Y la fortaleza es un don de Dios, es un don del Espíritu Santo. Porque se necesita fortaleza, mucho más fortaleza para vencer la ira que recurrir a la violencia, a la agresión. Y es que el más fuerte no es el que tiene más fuerza, sino tiene más fortaleza quien es capaz de amar mal, como Dios ama. Y entonces necesitamos lo que el Señor nos dice, negarnos a nosotros mismos, tomar nuestra cruz y seguirlo. Pero en esas condiciones nadie te quiere negar a sí mismo, porque la gente busca sus autogratificaciones. Entonces cualquier adversidad lo derrumba. No hay fortaleza interior. Y entonces lo que queremos es que nos baje el Señor de la cruz. Y nuestra oración incluso es para no experimentar ninguna contradicción, ni nosotros ni nuestros familiares. Y entonces no podemos perseverar. Y entonces perdemos el rumbo. Y por eso es que necesitamos ese amor, que es el Espíritu Santo y sus dones y don de fortaleza. Pero además decíamos que nuestra libertad, que nos lleva a creer que tenemos que hacer lo que nos gana, nos hace indisciplinados, desobedientes, cuestionamos la autoridad, incluso de los padres y de los educadores, y creemos que nuestros amigos, los que nos aman, son los que nos engríen, nos apañan, nos siguen la corriente. Y entonces vivimos en una situación de corte, de espionaje, autorreferenciado. Y eso se expresa claramente en esta ideología de género, donde se cree que esa libertad, ese libertinaje llega incluso a decidir la propia naturaleza.
Y es que se llega a creer que con Dios, obedeciendo al Señor, siguiendo sus mandamientos, no hay libertad. Es decir, que la obediencia es contraria a la libertad. Y no comprendemos que la libertad tiene que ver con el bien, que la libertad tiene que ver con el encuentro de la verdad, que la libertad tiene que ver justamente con el encuentro con Dios, de elegir, ¿no?, para poder amar como Él ama, que lo que nos hace felices. Solo Dios hace posible la libertad. Y hoy que celebramos a nuestra Madre Santísima en la vocación de nuestra Madre del Monte Carmelo, ¿no?, la Virgen del Carmen, tenemos que darnos cuenta que María es la criatura humana más libre. Pero ella dice, he aquí la esclava del Señor. Es decir, Jesucristo viene a liberarnos, porque la verdad nos hace libres y Él nos da el camino y la vida. Jesucristo. Y sin Jesucristo somos esclavos del pecado, de nuestros apetitos desordenados. La ley de Dios, la ley del amor, no merma nuestra libertad, sino que por el contrario, nos permite liberarnos de nuestras esclavitudes, de lo que nos impide tener relaciones sanas y poder encontrar en Jesucristo nuestro ser personal de contrapalabra, la conversión. La libertad, dice San Agustín, es la capacidad en determinarnos para el bien, para crecer como seres humanos. Y María nos enseña ese caminito y nos conduce a Jesús, porque ella es la humilde hija de Sion. Y un punto más que queremos mencionar es que nosotros no somos menos individuos. Nosotros estamos en relación con otras criaturas humanas. Y siendo cada uno distinto, siendo cada uno único y amado por Dios, con dones que adornan y son regalos para la creación entera y para los demás, sin embargo, no somos meros individuos, sino somos seres de relación. Y en consecuencia, la familia, el espacio donde nosotros aprendemos la gratuidad, donde aprendemos a dar y a recibir, pero no con un sentido utilitario y pragmático, comercial, requiere recibir el amor de Dios. Por eso es que el amor de Dios, manifestado en Jesucristo en la cruz, en su pasión, porque la pasión de Cristo manifestada en la cruz es ese amor apasionado, gratuito e incondicional, pero con pasión, con querer, por cada uno de nosotros, y con entrega total, y que se manifiesta en Eucaristía. Porque Él ya no nada el extremo de quedarse en lo sagrado, donde nos espera. Pero para que nosotros acudamos al encuentro de Jesucristo en el sagrario, nosotros necesitamos recogernos y reconocer que Jesucristo está en nosotros, que Dios está en nosotros, que nosotros somos templo de Dios y que nuestro corazón, donde se realice esa lucha terrible, ahí está el Señor quien nos habla, pero que muchas veces nosotros no lo queremos escuchar. Y a veces cuando lo escuchamos, no queremos poner en práctica su enseñanza y lo que Él nos dice. Y por eso, queridos hermanos, esta ocasión, en este 16 de julio, es propicia para que acudamos a María, a nuestra Madre Santísima, porque ella en la cruz
es el don que Jesucristo nos hace. Se entrega a Él totalmente y nos entrega a su madre. Y ella siempre nos va a llevar a Jesús y nos va a decir que hagamos lo que Él nos dice. Por eso es necesario que comprendamos que sin Jesucristo no tenemos vida plena, no podemos encontrar una felicidad, ni podemos tampoco encontrar esa sanación que todos necesitamos, que es indispensable para que el Espíritu Santo nos eleve al punto de que seamos santos y perfectos, como nuestro Padre Celestial, que es santo y perfecto. Porque la felicidad plena, la bienaventuranza plena, es la felicidad. Voy a detenerme en este momento y a ver si es que por este medio podemos atender alguna de las preguntas y comentarios que algunos de ustedes deben haber realizado. Estoy todavía con las dificultades de la computadora. Me dicen que las actualizaciones están en el 91%. Y la verdad que estoy acá con este equipo que me dicen que ni lo toque. Así que si ustedes me pueden transmitir algunas preguntas, tal vez pueda volver algunas por el medio. Muchas gracias. Buenas noches, Padre. Buenas noches a todos. Les agradecemos haberse mantenido conectados. Maritza, ¿podrías confirmarme si el Padre me escucha para las preguntas? Yo sí estoy escuchando los vídeos. Ya hemos podido recoger varias preguntas que ustedes nos han ido formulando. Queremos comprobar si es que el Padre me oye y si no, para poder enviárselas por WhatsApp. Lo que usted habla. Maritza, ¿podrías confirmarme, por favor? Nati, sí te escucho. Estoy escuchando. Ella era que... Si pueden leer las preguntas. ¿Sí? Muchas gracias, Padre. Muchas de las preguntas están relacionadas con la sanación quizás física. Le voy a leer varias de ellas. Padre, con esta crisis he quedado sin empleo y encerrado en mi casa. ¿Cómo no voy a estar deprimido? Nati, ¿Cómo encontrar? ¿Sí? No que te interrumpa. El Padre pide que la pregunta se la hagas lenta y no tan rápida para poder escucharla. Perfecto. Gracias, Maritza. La primera pregunta es de una persona que ha quedado sin empleo y encerrado en su casa. Y pregunta, ¿cómo no estar deprimido? ¿Cómo encontrar en Dios y el amor la sanación que necesito? La segunda pregunta está relacionada a cómo entender las sugerencias y tratamientos que recibo del psicólogo o psiquiatra a la luz del amor de Dios, que nos menciona usted como fuente de sanación. Tenemos también una tercera pregunta sobre un padre que tiene un hijo universitario con grandes problemas depresivos y que los medicamentos recetados por el psiquiatra no lo están ayudando y él vive alejado de Dios. Este padre busca saber cómo poder ayudarlo. No sé si desea que le siga leyendo las preguntas o avanzamos con estas. No sé si es que estas preguntas se han agrupado una temática y las otras que están pendientes se refieren a otros tópicos, o los podemos agrupar en torno a este tema general que yo diría es los problemas cotidianos y las dificultades
cómo compatibilizar las respuestas humanas con el amor de Dios. Sí, tenemos dos preguntas más relacionadas un poco a estos temas físicos de dificultades para poder dormir y la toma de pastillas. Hay dos más. Y luego tenemos preguntas relacionadas al amor, ¿no? A ver, mencione las preguntas relacionadas a estos tópicos. Con relación al amor, nos preguntan, de acuerdo a lo que usted nos dice, que es más fuerte quien más ama, sin embargo, el mundo actual esto lo ve como una debilidad, ¿no? ¿Cómo interpretar esto? Y otra pregunta es si nos podría comentar un poco lo que quiere decir San Agustín cuando dice, ama y haz lo que quieras. A ver, vamos a tratar de responder algunas de estas preguntas. A ver, en las primeras tres preguntas presentan situaciones muy concretas. ¿Qué hace una persona que ha perdido el empleo, que está deprimida y que está en una situación difícil, probablemente angustiada por el día a día, por el futuro? Y lo primero que hay que decir es que uno puede vivir esta situación con Dios o sin Dios. Y la diferencia es radical. Porque cuando nosotros ponemos nuestra confianza en el Señor, lo que no significa que dejamos de esforzarnos, buscar los medios a nuestro alcance, pero nos damos cuenta de que no estamos solos y que solos no tenemos que enfrentar a los problemas y que no, que justamente el Dios cercano viene a guiarnos. Y eso requiere fe. Yo me voy a dar cuenta que voy a sobrellevar la dificultad en mejores condiciones. Yo recuerdo mucho, y voy a referir un caso concreto y real, no imaginario y teórico, que hace algunos años pude conocer en el hospital de enfermedades neoplásicas, en el instituto, en el INEI. Un día había ido con un seminarista que estaba recibiendo tratamiento por una neoplasia y estábamos esperando el turno de atención. Yo lo acompañaba. En esa época era diácono, aún no era sacerdote. Este era un joven que tenía un linfoma y mientras que esperábamos, estábamos rezando el rosario. Se nos acerca una señora mayor, con bastón, se le veía muy jovial, y entonces se acerca y nos pregunta por qué estábamos haciendo ahí en el hospital. Porque se había unido a nosotros a rezar el rosario, y al terminar el rosario nos pregunta, ¿qué hacíamos ahí? Y le contamos que el joven, Fernando, tenía cita y que bueno, estábamos esperando la cita. Y nosotros un poco como para también corresponder, le preguntamos si usted, ¿por qué está acá? Y nos dijo esta señora que tenía aproximadamente, no recuerdo exactamente, pero era una señora que debería estar entre los 70 y 80 años. Más de 70, una señora mayor. Y esta señora vivía en Pachacamá, tenía 2 hijos. Uno de sus hijos había nacido con parálisis cerebral. Y su otro hijo, que era el sostén de la familia, estaba con un cáncer. Y esta señora salía de Pachacamá muy temprano, llevando al hijo para darle la atención médica que requería en el hospital. Pero uno veía a esa señora y veía a la persona y veía el sufrimiento que tenía
se daba cuenta que algo no cuadraba. Porque esa persona estaba fuerte, estaba jovial, como les decía. Sin embargo, los problemas y las dificultades que tenían eran terribles. Y entonces, uno se da cuenta que eso no era natural, que esa fortaleza era sobrenatural, y que esa persona no estaba ni deprimida, ni decaída, ni desanimada, ni pesimista, pero tampoco era una ilusa que no tenía claro de qué se trataba, sino que tenía plena conciencia de la gravedad de la situación, pero tenía puesta su confianza en Dios. Ya después de presbítero en el hospital remedial como capellán, he visto esa realidad muchas veces. Y recuerdo un caso, uno más voy a comentar, de un joven que me he reencontrado con él el domingo pasado a raíz de un programa, fue el sábado, perdón, de un programa que me sometieron a una entrevista desde Arequipa. Este es un niño en esa época, tenía alrededor de 10 años, Gabriel, y un día la madre me va a buscar al hospital, destrozada, porque su hijo estaba gravemente enfermo. Y entonces, ese hijo se llamaba Gabriel, era un niño de alrededor de 10 años, y lo voy a visitar. Y entonces encuentro a Gabriel, un niño de 10 años, jovial, y le pregunto, ¿qué tal, Gabriel? ¿Cómo te va? ¿Qué te pasa? Porque yo veía un niño tan tranquilo, despreocupado, que lo que pensé, este niño no sabe lo que tiene, porque la madre me había referido que su hijo tenía un tumor cerebral. Los médicos le habían dicho que el tumor era demasiado grande, que estaba en un lugar de muy difícil acceso, y que ellos no garantizaban ningún resultado porque iba a ser sometido a una cirugía. Y entonces vamos a conversar con el niño y le pregunto, ¿cómo te va, Gabriel? Y Gabriel me dice, muy bien. No sé por qué mi mamá, los médicos, mi papá, todo el mundo está preocupado, porque dicen que tengo un tumor muy grande y que no sé que voy a quedar con lesiones, y ellos no se dan cuenta que para Dios eso no es nada. Yo me quedé profundamente impresionado. A esta señora Belinén nunca la volví a ver. Pero este niño fue sometido a la operación. Salió bien. Ahora ya es un joven de alrededor de 16, 17 años. Lo he visto en algunas ocasiones, cuando he ido a sus controles a hospitales. Y menciono el caso porque este joven, a raíz de esta entrevista que les decía del domingo pasado, yo he tomado contacto con él. Y entonces me he escrito por el Messenger. El joven me dice, Gabriel, que desde hace muchos años él siente el deseo de ser sacerdote. Claro, yo todas las veces cuando había conversado con él no me había comentado esa inquietud. Entonces este joven ahora, más de cerca de 6, 7 años tal vez de cirugía, no sé exactamente cómo está su salud, pero lo que me refiero está estable, compensado. Y es que nosotros no tenemos que olvidar que nada es imposible para Dios. Y por eso necesitamos la fe. Pero claro, sin fe, yo veo las dificultades, los problemas personales en la familia, y entonces el mundo se viene abajo. Y por eso el Señor, al terminar el sermón de montaña, nos dice, quien escuche estas palabras mías y las pone en práctica, como el hombre prudente, que construye su casa sobre roca. Vienen los ríos, los vientos, soplan contra la casa, y la casa permanece firme. De otro lado, el que escuche estas palabras y no las pone en práctica, dice el Señor, es como el hombre necio que construye su casa sobre arena. Soplan los vientos, vienen los ríos, y viene abajo la casa. Entonces, queridos hermanos, sean los problemas que sean, problemas de tratamiento médico, psiquiátrico, psicológico,
psicológico, depresión, cáncer, desempleo. No es lo mismo vivir esos problemas que son serios y graves con Cristo y con fe que sin Cristo y sin fe. Y entonces lo que les diría es, prueben, busquen al Señor. No utilitariamente, no pensando que eres un curandero, un taumaturgo, sino como que realmente el Dios y Señor de todas las cosas, como ha dicho, vengan a mí todos los que están agobiados y yo les libraré. E incluso si tuvieran que experimentar la noche un dolor, sabemos que hay la luz pascual, porque Jesucristo no solo pasó haciendo el bien y curando a los oprimidos por el mal, sino que además nos ha manifestado su amor, ha entregado y eliminó a la muerte por nosotros, pero ha resucitado. Y nosotros también estamos llamados a participar de esa misma victoria. Pero claro, es difícil cuando uno está en esas circunstancias. Es muy difícil cuando las carencias cotidianas y las adversidades parecen que nos desbordan. Es muy fácil que uno caiga en la desesperación. Y por eso es que esto no es algo simplemente personal, sino especial. Y por eso que nosotros necesitamos ayudarnos unos a otros y orar unos por otros. Porque somos hermanos. Porque en Cristo Jesús, el unigénito, nosotros hemos sido hijos de Dios, hechos hijos de Dios por adopción, por el sacramento del bautismo. Y nosotros estamos llamados a participar de la misma victoria. Porque Él es el que sana. Él es el que da vida. Él es el Señor. Él es el que hay que cuidar la fe. Porque cuando todas las cosas van bien, cuando tenemos el control aparente de las situaciones, las personas pueden creer que pueden vivir hasta sin fe. Y que Dios no es necesario, no es lo primero. Pero justamente cuando sobreviene la dificultad, el dolor, el sufrimiento, experimentamos la fragilidad nuestra personal y de las otras criaturas humanas, incluso de la tecnología y de esa ciencia en la que muchas veces se pone excesiva confianza. Entonces nosotros sabemos, como Pedro, que no hay otro a quien tenemos que recurrir, porque solo Él tiene palabras de vida y de vida eterna. Y eso, queridos hermanos, a los que han formulado estas preguntas, cada uno de los casos que presentan es duro y dramático. Yo lo que les digo es, vuelvan al Señor. Envíen por el mensaje, por el chat, los nombres y apellidos para nosotros acompañarnos en su oración. Y para que sepan, como dice Isaías. Y así nuestra madre es la iglesia, así nuestra iglesia nos abandonará. Él no nos va a abandonar. Confiemos en el Señor. Porque Él nos ha probado, demostrado y manifestado su amor. Y Él es el que nunca falla. De otro lado, en relación a las otras preguntas. Claro, el mundo que no conoce el amor, el mundo que vive de manera pragmática, el mundo que cree únicamente en lo inmediato, en lo utilitario, únicamente en lo pasajero y en lo inmanente, puede creer que amar como Dios ama es una tontería, que la gente va a abusar de mí, que la gente se va a aprovechar. Y es probable que se aproveche, y es probable que abuse. Pero si estamos con Dios, ¿quién contra nosotros? Si estamos con el Señor y estamos en el amor de Dios, ¿quién nos puede derrotar? Porque si es que hay más abuso, si es que hay más fragilidad, va a haber más gracia. Y ese es el camino de la santidad. Y ese es el camino de María. María, la humilde hija de Sión, a quien Simeón le dijo que una espada le iba a atravesar el corazón. Ella nos muestra que siempre el amor vence,
porque el amor de María y el amor de Jesús, y el corazón de María y el corazón de Jesús están unidos inseparablemente. Y por eso es que nosotros, cuando experimentemos ese temor, esas dudas, esa fragilidad de nuestra fe, recurramos a María, porque ella nos va a llevar a Jesús y es el camino seguro. Por eso creo mucho esta advocación de Nuestra Señora del Carmen, el escapulario, que revestirnos de María, que nos protege como coraza para poder ir a Jesús. Y qué hermoso es rezar el rosario en familia, y la familia es la iglesia universal, la iglesia particular en cada lugar, pero también la familia y iglesia doméstica. Y por eso es que la familia necesita ir a María, porque ella nos va a llevar a Jesús. San Agustín tiene esa frase: ama y no te quiere. Pero eso no es cualquier amor, es el amor de Dios, es el amor que Jesucristo nos ha manifestado. Él entrega total, es decir, es el servicio gratuito e incondicional por los demás. Porque si nosotros amamos a Dios, eso significa que tenemos una fe viva, que hemos vencido el temor, que hemos vencido el miedo, que somos fuertes. Y entonces, con esa fortaleza, con esa parresía, nosotros no tenemos miedo de enfrentar las dificultades del mundo, porque sabremos que no estamos solos. Por eso, queridos hermanos, el amor de Dios es lo que nos da la felicidad. El amor de Dios, que es el Espíritu Santo, es el que nos mueve a hacer el bien, para reconocer la verdad completa, y es el que nos llevará a la vida definitiva, y en la vida presente ese amor es el que nos santifica, el que nos cura, el que nos sana, el que nos da vida y vida abundante. Si es que hay alguna pregunta, con mucho gusto poderla responder. Les cuento que el equipo está ya casi reiniciando, ya casi está listo, y tal vez queden algunos minutos, y entonces pueda despedirles y darle la bendición a los rostros de quienes todavía han podido mantenerse en esta comunicación, y ojalá puedan darle la bendición. Tenemos las últimas preguntas. Esta tecnología. Quiero decirles que en realidad la tecnología ni los ojos de este sentido de la vista permiten ver los rostros, porque el rostro es el ser personal, y el ser personal de cada uno de nosotros es que somos hijos de Dios y somos hijos de María, hermanos de Jesús. Pero esa madre que es María también es nuestra hermana, porque ella no solo es nuestra madre, sino que ha querido ser hermana nuestra. Y por eso es que este día es tan grande, porque celebramos a nuestra madre, que es el don generoso que Jesucristo nos ha hecho. Y ella es la primera discípula, es la obediente hasta el extremo. Por eso, queridos hermanos, estoy tratando de conectarme. Así que les anuncio que estoy conectándome, y ojalá que me estén escuchando y me puedan rápidamente conectar. Apenas me dice la tarde, eso está abriendo el cuarto del diálogo, y
que haga clic en abrir apenas aparece el cuadro de diálogo con la que entró. Pero mientras que esto ocurre, vamos a hacer una oración juntos con nuestra Madre Santísima. Dios te salve María, llena eres de gracia, El el Señor es contigo. Bendita tú Bendita eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Si es que me dan audio, yo estoy conectado, pero es que el micrófono está silenciado. Voy a colgar el celular. ¿Por qué no me dan el audio? Ya está con Bueno, audio. ahora sí me escuchan. Queridos hermanos, Padre, misterioso porque el Señor ha querido que pase casi toda la charla en silencio, sin verle la cara, pero mientras que hablaba, pensaba en lo que es la fe. La fe viene por la escucha. La fe no es la plena visión. Nosotros vivimos y peregrinamos y vamos viendo solo lo que necesitamos para seguir peregrinando. La visión la tendremos solo cuando acabe la vida presente.